buenas tardes a todos. Bienvenidos a este noveno encuentro del curso de cuidados domiciliarios integrados 2023, en el cual hoy vamos a hablar de la evaluación nutricional en medicina domiciliaria. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque, como siempre repetimos, nuestra población está mayormente compuesta de adultos frágiles, con enfermedades crónicas que se reagudizan y a veces terminan en reinternaciones, son pluripatológicos y esto ya de por sí los expone a un gran riesgo de estar desnutridos. Y la desnutrición es una condición grave que a su vez los expone a varias cosas, ¿no? Los expone, por ejemplo, a la disminución de la masa ósea, los expone a la debilidad muscular, a la fatiga. Esto implica un mayor riesgo de caídas y fracturas, los expone a la depresión, a la anemia, a la pérdida de la memoria progresiva y un mayor riesgo de precipitar algún tipo de demencia. También, particularmente en lo que a mí me toca, tienen realmente dificultad para cicatrizar y reparar heridas. También tienen un sistema inmunitario débil, con lo cual también están expuestos a graves infecciones. Y así podríamos seguir mencionando un montón de riesgos, pero para eso hoy convocamos, obviamente, a la doctora Carla Zumpicciati y a la licenciada Jimena Giardini, que nos van a introducir en este tema. Antes de eso, quiero recordarles que la doctora Zumpicciati es especialista en clínica médica, es además médica de nuestra sección de medicina domiciliaria hace muchos años, de las más experimentadas y con más tiempo en la sección. También es especialista en gestión hospitalaria, desarrollo y auditoría médica, y que la licenciada Giardini es orientadora gerontológica en nuestra institución, pero además es licenciada en nutrición. Así que yo dejo mi presentación, les doy la palabra, les doy la bienvenida antes y las dejo ya como coanfitrionas para que empiecen con su exposición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Silvana, por la presentación. Vamos a empezar a compartir pantalla. Fue buscar las palabras y poder armar este trabajo, la verdad fue bastante dificultoso por todos los problemas que vimos, toda la dificultad que hay con respecto a la bibliografía, en donde no hay una guía estándar para los pacientes que se hallan en medicina domiciliaria. Entonces intentamos armar una guía lo más práctica posible con algunos recursos que vemos en nuestra población general. A ver, un minutito. Le pusimos el paciente, sus necesidades y entorno, porque cada paciente que uno evalúa en internación domiciliaria es un paciente muy distinto al que abordamos dentro del medio hospitalario. Puse para recordar la misión y la visión de la institución, en donde nuestra Carla, misión... mirá que no se está viendo, ¿eh? A ver. No se está viendo compartida el... Espérame sí, que pido ayuda. No hay problema. Sabrina.
ahí se veía. Estás muteada, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿se Sí, ve quizás bien? no se ve en presentación, se ve como nada más, o sea, si lo pones en modo presentación, ahora creo que lo va a cargar en modo presentación. Está cargando todavía. Ahora sí, perfecto. Bueno, dentro de la prevalencia de desnutrición hay en Europa y en toda América del Sur y dentro de África también una serie de metaanálisis en donde se tuvieron en cuenta 240 estudios, en donde detectaron que el 28% de los pacientes que están institucionalizados se hayan desnutridos, el 22% de los pacientes que cursan una estadía hospitalaria y llega al 6% en los pacientes que se hallan dentro del ámbito ambulatorio. En Argentina no hay cifras directas, lo único que encontré fue bibliografía de población geriátrica en 2 geriátricos de Rosario, que se hicieron evaluaciones de cohorte al ingreso de los pacientes y después de una estadía institucional, y se evaluó que ingresaban desnutridos o con riesgo de desnutrición 17% de los pacientes, y a los 6 meses de permanecer en una institucionalización, este corte llegaba hasta el 24%. ¿Por qué tenemos que saber manejar este tipo de patología y estar muy certeros en cómo hacemos una correcta evaluación nutricional? Porque tiene un impacto como un hecho duro en que impacta en la mortalidad de los pacientes, aumenta la susceptibilidad de infecciones, retrasa los ingresos y egresos hospitalarios, predispone y retrasa la evolución de úlceras, prolonga las estadías hospitalarias con aumento de los costos directos e indirectos de atención, con aumento de una tasa mayor de reinternación. En pacientes que cursan un proceso de internación, aumenta de manera posterior la pérdida de la autonomía, aumenta la incapacidad de recuperación de su estado funcional previo, retrasa la evolución de posoperatorios y aumenta el riesgo de caídas, tanto intra como extrahospitalarias. El estudio PREDICES es un estudio que se realizó en España, es un estudio multivariado, multicéntrico, en donde participaron todos los hospitales de internación de España en un lapso de seguimiento de 0 a 6 meses, en donde se evaluó que cuanto mayor es la estadía hospitalaria, mayor es el riesgo de desnutrición intrahospitalaria. También se determinó que los pacientes que ingresan al hospital, ya 1 de cada 3 se hayan desnutridos, y que de estos 1 de cada 4 pacientes que se desnutren en la internación o ya están desnutridos, aumentan un 50% el valor de las estadías hospitalarias. Con un promedio de 7 días de internación, aproximadamente tiene un costo con un impacto de 2.500 euros más por cada paciente que se desnutre y que se haya internado. Dentro de las patologías que se encontraron fueron las primeras las causas oncológicas, las segundas las causas respiratorias, la tercera las cardiovasculares, la cuarta el estado los pacientes con patología frágil y multipatología. En donde se encontró también en este estudio que cuanto mayor era la edad de los pacientes, mayor era el riesgo de desnutrición, tanto intrahospitalaria como previo al ingreso. Nosotros cuando nos planteamos un paciente en internación domiciliaria, tenemos que tener muy en claro en qué situación de su etapa vital se halla el paciente. Con Jimena diseñamos este gráfico para
que sea viable y reproducible a todos los que hacemos internación domiciliaria, teniendo como eje fundamental la estratificación del paciente. Porque si nosotros no realizamos la adecuada estratificación del paciente, tampoco vamos a poder realizar una adecuada evaluación del riesgo nutricional en donde se halla este paciente. No es lo mismo el tratamiento de un paciente que tiene un FREI positivo con una corta expectativa de vida a un paciente que nosotros recibimos luego de una internación aguda en donde tuvo distintas complicaciones clínicas, pero que es un paciente que tiene a un criterio de rehabilitación. Entonces lo dividimos en dos grandes franjas, en el paciente que tiene riesgo nutricional y el paciente que no tiene riesgo nutricional. Dentro del paciente que no tiene riesgo nutricional, la idea es que este tamizaje o este screening lo realicemos periódicamente. ¿Cuándo hay que realizar este screening de manera periódica? Cuando la situación clínica del paciente cambia. Si el paciente tiene una caída, si el paciente tiene una fractura, si aparece una escara, si tiene una intercurrencia respiratoria. Entonces, esto es como un loop, un círculo en donde está en continua reevaluación hacia dónde vamos con el paciente. Si el paciente tiene riesgo nutricional o está desnutrido, diseñamos un plan, diseñamos una estrategia, que después vamos a hablar un poquito más de cómo la podemos llegar a diseñar. Implementamos el plan y lo reevaluamos y lo reeducamos de manera periódica. Si el paciente cambia su funcionalidad, recupera su funcionalidad, pasaría nuevamente al paciente que no tiene riesgo, y si no, lo volveríamos siempre a reevaluar en el paciente en cada una de las visitas. Por eso es muy importante detectar la presencia de padecer desnutrición, evaluar el estado nutricional y diagnosticar toda la patología asociada que tiene el paciente, determinar los requerimientos nutricionales del paciente, adecuar el aporte de nutrientes necesarios a la actividad que realiza el paciente, realizar un plan alimentario en donde hay distintas estrategias en las cuales uno puede basarse, evaluar la necesidad de que el paciente tenga o no suplementos o vías alternativas de alimentación e implementar el plan. Una vez que uno monitorea y diseña el plan, lo que tenemos que hacer es monitorearlo, evaluar los resultados y hacer un continuo feedback de la situación. Un rol importante y predominante en este cuadro es el entorno y el paciente. Nosotros no vamos a poder implementar ninguna estrategia de cuidado o de cambio nutricional si no tenemos comprometido al paciente y su entorno. Una Carla, vez que nosotros... ¿te puedo hacer una interrupción breve? Sí, Tenía entendido que íbamos a hacer una primera pregunta, ¿o es más adelante? sí, ahora las hacemos las dos juntas. Ah, ok, perdón, porque entendí como que Ahora, de inicio arrancábamos con las preguntas, sí, por eso te lo recordé por si se te había olvidado, perdón. seguí de largo. No, por eso me pareció, por eso te lo quise recordar. Una vez que uno realiza la estratificación del paciente en el ingreso de medicina domiciliario, hay un montón de escalas, un montón de tablas, un montón de mediciones que uno puede realizar, pero el consenso actual es que la selección de la escala que uno realice dependerá del ámbito de aplicación, las características de las personas mayores, el lugar en que se encuentren y los diferentes objetivos de evaluación. Hay escalas que se utilizan tanto para el ámbito de internación, hay escalas que se utilizan más para el geriátrico y hay escalas que se utilizan para los pacientes con patología oncológica activa. Nosotros les vamos a dar dos herramientas de escalas para utilizar, que son sencillas,
que son reproducibles, que no requieren situaciones o, ¿cómo podría decir?, elementos distintos a lo que uno tiene en su maletín cuando va a evaluar a los pacientes. Hay escalas en donde se usan glicómetros o en donde se usan test de fuerza, que la verdad son bastante difíciles de reproducir en lo que es la evaluación cotidiana del paciente. Dentro de la evaluación antropométrica que uno realiza al paciente, tiene que intentar confirmar y realizar la talla y el peso del paciente, realizar el índice de masa corporal. Hay dos medidas que también se utilizan mucho, que son tanto la circunferencia de la pantorrilla como de la circunferencia del brazo, que ahora lo vamos a hablar un poquito más. Y afilando un poco más fino, vamos a intentar hacer el test de la sarcopenia. El test de sarcopenia es un test en donde evalúa la capacidad del paciente de su reserva muscular. Cuánto este paciente tiene de masa muscular remanente. ¿Por qué? Porque se vio que cuando los pacientes tienen sarcopenia, tienen mucho peor pronóstico de cualquiera de las patologías que tienen sobreagregadas. Son pacientes que tienen escasa aceptación a todo lo que son los problemas infecciosos, tienen una pobre sobrevida y también son pacientes que frente a cualquier situación de estrés tienen poco resto para poder salir o avanzar o seguir adelante después de una intercurrencia. Otro concepto que está en boga es la osteosarcopenia, es el paciente que tiene múltiple patología osteodegenerativa, osteoporosis, que a su vez agrega sarcopenia. Es el típico paciente anciano frágil que uno ve en la consulta, en donde hay una combinación de este tipo de patologías, y otra entidad a tener en cuenta es la obesidad sarcopénica. ¿Qué es la obesidad sarcopénica? Es el paciente en donde realizando el índice de masa corporal tiene un índice de masa corporal con sobrepeso, pero en realidad es un paciente que tiene poca masa muscular. La obesidad sarcopénica, como la sarcopenia, también tiene un impacto en la calidad de vida del paciente, por lo que también es importante poderlo diseminar. No todo paciente que nosotros veamos gordito en la silla de ruedas o caminando en su domicilio tiene una adecuada reserva muscular. ¿Cómo nosotros podemos medir la sarcopenia en el domicilio? Es realizando un test de fuerza, se usan dinamómetros para medir la fuerza, pero si no es la fuerza a la presión de la mano, el paciente tiene que prensar con la mano y provocar dolor hacia los cuidadores, asistencia al caminar, si el paciente utiliza algún tipo de órtesis al caminar, dificultad al levantarse de la silla. Esto se mide en tiempo de segundos, si el paciente tarda más de 10 segundos en levantarse de la silla, dificultad para subir escaleras, si el paciente presenta fatiga o incapacidad en levantar el talón, incapacidad en mover la mano, incapacidad en tener una marcha ágil o una pisada ágil para levantar el pie sin dificultades, y la cantidad de caídas que el paciente tiene a lo largo del año. Dentro de la realización de los test de circunferencia son los test del brazo y los test de la circunferencia de la pantorrilla. Una escala que utilizamos es la evaluación de la pérdida de peso. ¿Cómo se puede hacer? Elegimos dos medidas y una tabla que son bastante sencillas de utilizar. El índice de masa corporal. Uno tiene que tener en cuenta que un paciente con un índice de masa corporal menor de 23
tiene peso insuficiente, entre 22 y 27 tiene un peso normal, entre 28 y 31 sobrepeso y mayor de 32 obesidad. Un test muy certero para realizar en los pacientes que tuvieron intercurrencias o que recién comenzamos a estudiar es evaluar el porcentaje de pérdida de peso. El porcentaje de pérdida de peso, ahí está la fórmula, es una fórmula muy sencilla en donde evalúa cuánto es el porcentaje de pérdida de peso que el paciente ha tenido a lo largo del mes, a lo largo de los últimos 3 meses y a lo largo de los últimos 6 meses. Si el paciente ya tiene una pérdida del 2% en un mes, es como una barrera de alarma que uno tiene que ya empezar a plantear. Esto se tiene que utilizar, obviamente, en pacientes que son capaces de pesarse y de medirse. El peso aproximado en pacientes en donde no se le puede utilizar una balanza porque no tienen estabilidad, porque se paran y tienen retropulsión o tienen una marcha inestable en donde no pueden acceder a la balanza, estas mediciones no son las más adecuadas, ¿sí? Hay un montón de estudios en donde evaluaron el grado de mortalidad en estos pacientes y se evidenció que un paciente que tiene una circunferencia de pantorrilla menor de 29 tiene un marcador como desnutrición positivo y aumenta la morbimortalidad de este paciente. En el dibujo que les puse es muy sencillo, en donde marca cómo se debe realizar la circunferencia de la pantorrilla. La circunferencia de la pantorrilla es una circunferencia de tipo lineal, se debe medir con 1 centímetro, se debe tomar una línea a nivel de la zona media del gemelo. Entonces, en esa zona es donde uno tiene que realizar la circunferencia, ¿sí? Lo mismo que la circunferencia del brazo, se debe marcar una línea equidistante entre la parte superior del brazo y el olecranon, y en la zona media de ambas poder realizar la circunferencia a nivel del brazo, ¿sí? Estos test son sencillos de hacer, son reproducibles, se pueden realizar en la primera visita en donde uno evalúa a los pacientes y lo que dan de rédito es que no necesito una medida directa como el peso o la talla o un parámetro de laboratorio para saber cómo está el estado nutricional de este paciente. Esta tabla, la verdad que nos costó bastante poder trabajar o poder decidir si la íbamos a incluir o no. Esta es la tabla de evaluación nutricional que se deben realizar en los geriátricos. Por recomendación del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cada institución geriátrica debe tener de asistencia un soporte nutricional en los geriátricos y evalúa, y la nutricionista se debe encargar de hacer esta tabla. Esta tabla tiene dos ejes, una de cribaje y otra de evaluación. Nos vamos a centrar un poco en la tabla de cribaje, porque es una tabla sencilla de realizar, en donde habla que si el paciente tiene menos de 7 puntos, tiene malnutrición. Si tiene de 8 a 11 puntos, se halla en riesgo de malnutrición. Y si tiene entre 12 y 14 puntos, el paciente se halla en un estado nutricional normal.
en donde tiene en cuenta bastantes situaciones. Si el paciente perdió apetito en los últimos 3 meses, si ha comido de menos, si ha comido menos, si ha comido igual, la pérdida reciente de peso en los últimos 3 meses, en donde ya le otorgan 0 puntos al paciente que perdió 3 kilos de peso, tiene en cuenta la movilidad, si el paciente pasa todo el día en la cama o en el sillón, si tiene autonomía, si sale de su domicilio o no, si es un deambulador intradomiciliario, si el paciente ha tenido una enfermedad aguda en los últimos 3 meses o alguna situación de estrés psicológico en donde haya cambiado su estatus habitual, si tiene problemas neuropsicológicos como dependencias de tipo depresión o demencias de tipo grave, la demencia moderada la tiene en cuenta como un ítem aparte, o si el paciente no tiene problemas psicológicos sobreagregados. Otra de las nociones que toma es el índice de masa corporal. Por eso esta tabla tiene un punto medio flojo, que es la realización del índice de masa corporal, pero se puede ampliar y se puede continuar la evaluación realizando el resto de la evaluación en donde utiliza otros parámetros como la cantidad de comidas, si toma medicamentos, la cantidad de ingestas por día, y ahí salteando el índice de masa corporal, que no todos los pacientes lo pueden realizar, tiene en cuenta en esta tabla, que por eso es muy efectiva, la circunferencia braquial y la circunferencia de la pantorrilla, en donde a la circunferencia de la pantorrilla le ponen un punto de corte de 31, un poco más alto que el que muestran otro tipo de guías. Lo que más me parece que esto es un test que es reproducible, que rápidamente detecta si el paciente ha tenido cambios en su estado nutricional, y por eso es fácilmente reproducible y es una herramienta que uno puede utilizar en las visitas si uno detecta que al paciente ha tenido algún cambio clínico. Ahora vamos a pasar un poquito a las preguntas. A ver si me sale buscarlas. Tengo una preguntita, Carla, antes de avanzar, por las dudas, ¿no? Porque a mí no me está llegando nadie que quiere ingresar, pero quería saber si a ustedes, que están como coanfitrionas, les está llegando algún pedido de ingreso, No, porque algún llamado de admisión, porque está sonando la campanita sin parar. A mí no no me he visto. figura nadie. ¿Cómo? Yo he sonado la campana, pero al estar dando la clase, Silvi, no me di cuenta si hay alguien que quiere entrar. No, pero si no te aparece a vos en tu pantalla, te aparece la No, notificación arriba que dice, no tenés ninguna notificación, que dice no, tal espera ser admitido. Bueno, no. no sé qué será entonces, No, y a perdone, mí pero tampoco, a mí también me llamó la atención. como nunca tuvimos y no va subiendo el número, ahí ingresó alguien más, por ejemplo, o sea que no hay A dificultades ver, para ingresar, pero bueno, nada, está hoy a fatal y ver, no estoy un descubriendo qué momentito. será ese, Marti, ¿me puedes ayudar? ese sonidito. Así Por las que dudas, pueden fijarse en participantes y sí, ahí en espera. A ver, sí. No me figura, a no, ver que no, tampoco. no me sale hacer lo de las preguntas. Bueno, La, paciencia, tranquila. la asistente que tenía se me fue. Tenés que ir a votaciones, A al ver, cartelito de votaciones, abajo, y ahí vas a tener las preguntas y tenés que hacer clic en la que a vos ver, querés visualizar. No, esa soy yo. a ver, No sé por qué vamos a las salgo. votaciones. Ahí vas a pregunta Vamos. 1. La pregunta 1 la voy a saltear porque era
quién realizaba la evaluación nutricional en el domicilio, que es un poco obvio, más que nada fue de tamizaje, y vamos a alargar la pregunta 2. Ahí está, perfecto. A ver si que la responden. En la evaluación nutricional, evalúo de manera integral la situación. En instituciones geriátricas implemento el uso de complementos orales, el paciente come poco. Y la tercera es considero que es solo para especialistas. Ahí vuelve el ruidito. Pero me parece que el ruidito es porque van entrando, o sea, cuando entran sin pedir permiso suena, porque ahora acaba de entrar alguien y sonó otra vez la campanita. Nunca me Sí, pasó, no pero es bueno. eso, hay un participante más y sonó por eso. Sí, pero es raro que suene tanto. Bueno, van votando, veo. Vamos votando, vamos por el 64%. Ya me aparece el 100% a mí, ¿eh? Ah, Ah, no, 69. no. No, en verdad, no. 24 de 35, 25. Sí, ahora sí. Cuando llegamos al 30 cortamos. 27. En la Bueno, les escala, conté. ¿te puedo hacer una pregunta, Carla? Cortito. Cuando vos arrancaste, hablaste de empezar a hacer la evaluación nutricional a aquellos que tenían riesgo, ¿no? De desnutrición. Grosera. Ah, Ahora cuando pasemos la próxima diapo te vas a dar cuenta a qué se llama lo que el paciente tiene riesgo nutricional, porque eso uno no lo puede tomar quería como un solo resaltarlo parámetro. porque, perfecto. Ahí comparto el resultado. Obviamente el 93% puso que evaluó de manera integral la situación. Era esta la respuesta correcta. Pasamos a la tercera pregunta. Así vamos un poquito más. Con respecto al pedido de laboratorio, que es el tema que sigue ahora, solo me baso en los parámetros de laboratorio para el inicio de un suplemento oral. Frente a la insistencia de cuidadores, si el paciente come poco, implemento un plan nutricional. Y la evaluación de la escala dependerá del ámbito de atención. Inicio la votación. Vamos, anímense a responder. Qué pocos respondieron Vamos 9 de todavía. 36. Sí, ¿qué pasa? Me parece que finalizó la votación, por eso, por lo menos a mí no me deja seguir votando. No, Sí, lo dice, de la votación ha finalizado. Tenés razón. a ver, lo vuelvo a desbloquear. Sí, Realizar la porque pasó votación. eso. Tenés razón. Dice que ha finalizado. Ahora sí. Ahí vamos, a ver. Igual van 15 de 37. Vamos, chicos. La mitad, solamente la mitad contestó. Estamos un poquito más. Tan difíciles son. Pasa que tuve recorte de caracteres, entonces. No creo que sea por eso. No. Sí, perdón, Silvana, yo Son no media puedo votar. ¿Dónde hago para votar? ¿Qué me está hablando? Indira soy. Indira. Y te tiene que aparecer las opciones y poder votar. Es raro.
¿Vos tenés abajo donde dice votaciones? ¿Una solapita? Tengo dice pregunta 3, donde dice finalizar votación, pero no tengo la opción, no sé dónde. Eso me aparece en la pantalla. Igual estoy con el celular, no estoy con un monitor. No, igualmente tendría que aparecerte. Tendría que aparecer directamente. Capaz se envió la votación, Indira, capaz ya se envió. Porque te aparecen Claro. en realidad lo que estás viendo es la pantalla de Carla. Pero no recuerdo haber votado. Bueno, capaz que sin querer apreté, no sé. Bueno, Vamos de ahora esta, con la próxima. el 86% respondió: la elección de la escala dependerá del ámbito de aplicación. La verdad, como que uno se base solamente en parámetros de laboratorio para realizar una suplementación oral, nos estaríamos perdiendo muchas veces de decidir los pacientes que tienen osteosarcopenia o los pacientes que tienen pérdida de peso en el último periodo, que esos pacientes son muchos pacientes que tenemos que tener en cuenta, que no cumplen con criterios de desnutrición en este momento, pero que ha perdido más del 10% del peso, más del 3% del peso en el último mes, y que esos pacientes requieren una suplementación oral distinta. Entonces, me parece que es un parámetro más, el parámetro de laboratorio, pero no es el único parámetro que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir la realización o la indicación de un soporte nutricional. Voy a hacer una aclaración con Carla, respecto. discúlpame, ¿podrás cerrar? ¿Se abrieron ventanas? ¿Estoy yo como en primer plano? Me parece que tenemos más de una pantalla compartida. No sé por qué. No sé, no tendría que aparecer Tenés que esta. seleccionar esa, Carla. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ¿por qué? Y Dentro ahora sí. dentro de la elección del soporte nutricional, la verdad como que hay muchas aristas. Por ahí hago la mención ahora y después la podemos volver a trabajar. No existe una recomendación certera de con qué se debe suplementar el paciente. Después la licenciada lo puede llegar a trabajar un poquito más o lo podemos hablar, pero no existe en la bibliografía una recomendación formal de que sí y de que no, sino de que nosotros tenemos que intentar por cualquiera de las vías que uno utilice o que conozca que el paciente, acorde a su estado funcional, tenga el aporte calórico necesario. Si yo lo logro a partir de a partir de un batido en su domicilio energético, en donde la familia le pone huevo, proteínas, leche, queso y tiene alto aporte calórico y cumple el aporte calórico de un Ensure, va a estar cumpliendo la misma función. Hay una realidad que las prescripciones de tipo farmacológicas son mucho más sencillas de manejar y por eso es lo que uno realiza o estandariza en el cuidado de los pacientes. Volvemos a la diapo de atrás. La escala MST es otra escala que uno puede utilizar en el ámbito del domicilio. Es una escala que también se utiliza en pacientes internados y en pacientes oncológicos, en donde evalúa si el paciente ha percibido su pérdida de peso, si ha perdido entre 1 y 5 kilos, entre 6 y 10, entre 11 y 15 kilos o más de 15 kilos, o si el paciente no está seguro. Si el paciente tiene más de 2 puntos, el paciente ya se halla en riesgo de desnutrición. Otro factor a tener en cuenta es si el paciente come menos de lo normal a causa de pérdida de su apetito. Dentro de los parámetros de laboratorio que uno tiene que pedir a la evaluación de un paciente, que es lo mismo que uno pide cuando realiza una evaluación de un paciente en el ingreso, internación domiciliaria, mínimo es una función renal, un hemograma con función renal, una TSH, una ferritina, una albúmina, proteína C, FAL, LDH,
leucocitos totales, la presencia o no de leucopenia, una calcemia, una fosfatemia y un dosaje de vitamina D y un dosaje de vitamina B12. Ojo al piojo, porque muchas veces nosotros nos ponemos frente a pacientes que tienen patología oncológica sobreagregada y los parámetros de laboratorio son predictores o nos hacen pensar que a este paciente, aparte de la desnutrición o del riesgo nutricional, están teniendo otro tipo de patología. Estar atento al hemograma, a no tener la presencia de una anemia ferropénica, a que la eritrosedimentación no esté elevada, a que el paciente no tenga un hipotiroidismo o un hipertiroidismo subclínico, que el paciente no ha percibido o que en los ancianos han tenido síntomas inespecíficos, la presencia de calcemia o hipercalcemia en pacientes que tienen deterioro de la función renal y que pueden estar cursando patologías como un mieloma múltiple, que muchas veces tienen síntomas solapados o insidiosos y se manifiestan con deterioro de la función renal, anemia, hipercalcemia y aumento de la eritrosedimentación en el laboratorio. La valoración del estado nutricional, tenemos una tabla bastante sencilla de utilizar, que es la tabla de Conut, en donde da una puntuación, en donde el total del filtro es mayor a 8 y evalúa los grados de albúmina tanto normal como de un deterioro leve, moderado o grave, el grado total de linfocitos y el colesterol. En base a estos puntos uno puede elaborar si el paciente se haya desnutrido o presenta un riesgo nutricional. Con la tabla de Conut y la realización de la tabla del MST, uno puede ya evaluar si el paciente se haya desnutrido o se halla en riesgo nutricional. Con estas dos puntuaciones, que son bastante sencillas de realizar, son las herramientas con donde uno más puede realizar y tener certera que el paciente se halla en riesgo nutricional. ¿Por qué es importante detectar si el paciente se halla en un riesgo nutricional? Porque este es el momento de implementar una estrategia para revertir el cuadro más fácilmente. Porque una vez que el paciente tiene un cuadro de desnutrición grave, hay un montón de factores que ya están alterados, como la respuesta linfocitaria total, la capacidad de respuesta a una infección, la capacidad o el retardo en la curación de una escara, aumenta la predisposición de caídas. Entonces son todos pasos en donde uno tiene que trabajar de manera anterior a que ocurre, como una planificación de una estrategia de cuidado, como hacemos con el resto de los pacientes que uno evalúa en atención domiciliaria. Dentro de las causas del proceso evolutivo que a los pacientes los predispone a la pérdida de peso son múltiples. Entre ellas están la pérdida del gusto y del olfato, que eso es propio e inherente de la edad, trastornos de la cavidad oral, la pérdida de piezas dentarias, la presencia de lesiones orofaringias que impiden la deglución, la presencia de trastornos a nivel de la motilidad gastrointestinal. No nos olvidemos tampoco de evaluar la disfagia de los pacientes. La disfagia es la incapacidad en el inicio y en todo el proceso de la deglución, que se ve más afectado en pacientes que tienen patología neurodegenerativa, en pacientes que presentan Parkinson, en pacientes que presentan esclerodermia, en pacientes que tienen patología gastroduodenal asociada, como una hernia hiatal de grado importante que impacta e impide la deglución de los pacientes. Los pacientes tienen a su vez trastornos en la movilidad gastroduodenal, que también se ve modificado por distintos tipos de fármacos, disminución de la secreción de hormonas biliodigestivas,
peor respuesta a la insulina y al glucagón. Eso provoca aumento de la insulinoresistencia y presencia de hiperglucemias. Hay una peor respuesta peristáltica. Esta peor respuesta peristáltica hace que muchas veces los pacientes tengan un círculo vicioso en donde el paciente está constipado. Esta constipación provoca anorexia, el paciente deja de comer y lo que realmente está ocurriendo es que el paciente tiene una constipación de varios días de evolución. Entonces, una vez que uno evalúa a un paciente que clínicamente venía bien, que hace algún cambio en su estado clínico, lo más importante es evaluar, inspeccionar y preguntar cómo está el ámbito catártico de este paciente, porque muchas veces ese es el factor determinante por el cual el paciente deja de comer. Los pacientes añosos tienen una disminución de la percepción de la sed y una disminución del requerimiento calórico proteico. ¿Qué significa que el paciente tiene una disminución del alimento calórico proteico? Que el basal del organismo se haya disminuido, entonces el aporte calórico total es menor. Pero no es menor como muchas veces los pacientes consideran, que porque está todo el día postrado en la cama, uno le tiene que dar una sopita y le tiene que dar solamente el almuerzo y el resto ser pequeñas colaciones, porque lo único que hacen es que el paciente se ponga catabólico y empiece a consumir todas las reservas que tiene en el organismo, tanto de tipo osteomusculares como del depósito a nivel de la grasa. Les hago una colación con respecto a la pobre respuesta peristáltica. Es muy habitual evaluar pacientes que tienen una fragilidad, pacientes que se hallan en periodo casi final de la vida, que de repente dejan de comer o que venían con una ingesta asistida, pero que de repente cambian su hábito alimentario. Tengan muy en cuenta evaluar la constipación, porque es un factor fundamental que a veces uno no le da importancia, pero influye mucho en los pacientes. Así que es un factor a tener en cuenta. Los trastornos en la cavidad oral y la incapacidad de los pacientes de tener una adecuada dentadura, de tener una prótesis dentaria adecuada, traen severas consecuencias a nivel de la incapacidad de la deglución de los pacientes. Ahora va a hablar la licenciada Giardini un poquito de todo lo que uno evalúa también cuando realiza la evaluación de los pacientes en el domicilio, en donde se tienen en cuenta. Les quiero hacer una preguntita antes de pasar a la exposición de Jimena. ¿Puedo atreverme a pedirles algo? Sí. Porque ustedes son las licenciadas y las que más saben, pero nosotros somos los que menos simpatía nos causan estas cosas y por ahí como que nos resulta un poco, no abrumador, pero como que no sabemos bien por dónde empezar. O sea, entendemos que podemos identificar el riesgo evaluando todo lo que mencionaste recientemente y empezar a un poco a encarar, digamos, el abordaje de este paciente que creemos que puede llegar a profundizar esa desnutrición. Pero si yo llego a un domicilio, ¿sí? Me encuentro yo quiero que de manera práctica y lo más puntual y simple posible resulte en algo que nos podamos llevar todos bien sencillito. Llego al domicilio, encuentro al paciente, sé que estuvo internado 20 días, con lo cual seguramente viene desnutrido o con un alto riesgo de profundizar una desnutrición. No tiene balanza, ¿sí? El entorno parece lúcido, pero no sé cuánto, y esta es mi gran dificultad, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hace Carla o qué hace Jimena cuando llega a un domicilio de todas estas herramientas que nos diste y de todos estos conocimientos de evaluación, teniendo en cuenta, bueno, si la dentadura, si las polifarmacias y todo? ¿Qué hace
el médico que llega al domicilio con todo este conocimiento de manera práctica y concreta. No lo puede pesar, quiere saber dónde está parado y quiere empezar un plan con ese paciente. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver si uno tiene dos cositas que me parecen que son lo más sencillo, es medir la circunferencia del brazo, Perfecto. la circunferencia de la pantorrilla, que son dos valores en donde son factores predictivos del paciente, en donde Bien. ya teniendo esos dos parámetros uno sabe si el paciente se halla en riesgo o no. Y segundo, tener como herramienta un parámetro mínimo de laboratorio que mostré para saber si el paciente se halla en riesgo nutricional o si ya tiene un grado de desnutrición. Bien, y para eso, ¿qué le pido entonces, Carla? Puntualmente, ¿qué le pedirías? O sea, bueno, lo mido, tiene menos de 29 centímetros, ¿será, no? La circunferencia o de la pantorrilla. Menos de 29. Bueno, entonces ya creo que... Menos de 29, menos de 27 el brazo. El brazo, exacto. El brazo menos de 27, y una vez que realizo esta evaluación, le pido al paciente, evalúo con el MNI si uno puede o no todos estos factores, si el paciente perdió peso, si hubo alguna situación de estrés. Esta tabla lo que hace es una tabla de cribaje en donde a mí me ayuda a ya saber que el paciente si tiene menos de 7 sin un parámetro de laboratorio, porque en esta primera parte no se toman en cuenta los parámetros de laboratorio. Si el paciente tiene menos de 7 puntos, yo ya sé que el paciente está desnutrido. Entonces, frente a eso, evalúo una estrategia. ¿Cómo lo puedo complementar? Con parámetros de laboratorio. Estos son los mínimos parámetros de laboratorio que uno necesita, pero con dos herramientas sencillas, que por eso las elegimos, para poder utilizar en el domicilio, en donde muchas veces no tenemos para realizar impedanciometría o no tenemos para realizar un dinamómetro, para realizar la fuerza, nos sirven estos parámetros para evaluar. Para evaluar la sarcopenia, este paciente que dice, yo me siento bien, pero uno lo ve a un paciente crónicamente enfermo o con las piernas flacas, con los brazos flacos, el típico paciente POC, lo que tengo que hacer son tres cosas muy sencillas. Pedirle al paciente que se levante solo de la silla, medir el tiempo en el cual el paciente se levanta solo de la silla, si es de más de 10 segundos, esto es un parámetro de fatiga muscular. Pedirle al paciente que camine, si tarda más de 30 segundos en caminar 10 metros, es otro parámetro de fatiga muscular, y pedirle al paciente que suba los escalones si el paciente tiene. Con estas cuatro herramientas muy sencillas, reproducibles en el domicilio, uno ya puede dividir si es un paciente con bajo índice de masa muscular y está sarcopénico de manera asociada, o si es un paciente que ha perdido peso, pero la masa muscular la presenta. Generalmente los pacientes mayores de edad, la osteosarcopenia con la disminución de la masa muscular van amiguitas juntas de la mano. ¿Cuándo voy a tener una discrepancia entre el paciente osteosarcopénico y el paciente crónicamente enfermo? Es el paciente que salió de una internación prolongada hospitalaria, en donde los parámetros están mejor, y es un paciente que tiene masa muscular residual previa. Es un paciente generalmente mucho más joven, es un paciente con otra reserva funcional, en donde estas pequeñas situaciones en donde yo lo hago, estas pequeñas preguntas que yo le hago, el paciente las puede responder rápidamente. Obviamente no tiene su estado funcional habitual, por eso no estaría en este sistema, pero es un paciente que puede vestirse solo, puede levantarse de la silla solo. El tiempo que se le da es un tiempo bastante importante, más que nada a los pacientes que son parkinsonianos o a los pacientes que son con patología degenerativa, les cuesta hacerlo, y la caminata y la subida de las escaleras la pueden hacer. Estas creo que son las 5 herramientas más sencillas
que se tienen que llevar de la clase. Bien. Para poder evaluar al paciente en su conjunto en una consulta en donde muchos sabemos que en el domicilio no tenemos todo esto. Sí, después en casa uno tiene que hacer el trabajo mental de qué le falta al paciente. Perfecto. Tenemos que Me parece un buen resumen. Si al resto del auditorio le quedaron dudas, vamos a tener media horita al final para que pregunten, pero me parece que esto que mencionaste recién como que resume y cierra un poquito toda la data que fuimos escuchando. Jimena, ahora te escuchamos a vos. Gracias, Carla. De nada. Bueno, ¿cómo andan? Yo, en principio, más allá de la presentación, lo que quería contarles es que en Socio no tenemos, digamos, estandarizado un modo para evaluar los aspectos que tienen que ver con la nutrición. Somos 2 nutricionistas y Dani Abdul, que está acá presente, también tiene formación en nutrición, pero trabajamos con psicólogas, terapistas ocupacionales, psicólogas, que no es como ustedes que tienen manejo digamos, de lo que es la alimentación, del alimento, de lo que aporta el alimento, digamos, todo eso es difícil, digamos, de trabajar en este equipo, ¿no? Entonces, hace poquito, yo le contaba a Carla que hice una presentación para retomar este tema. Hace un tiempo nosotros, para retomarlo y empezar a pensar una evaluación en el domicilio de parte del equipo sociosanitario y pensar un circuito, ¿no? Para trabajar esos problemas que se encuentran en el ámbito del domicilio respecto de la alimentación. En ese sentido, hace un tiempo nosotros, en lo que es la ficha que llenamos, teníamos un cuestionario que se llama Autodetermine su estado nutricional. Es un cuestionario que puede ser autoadministrado, que lo hicimos como por un año, y la información que recabamos es que la mayoría de nuestros pacientes tienen un riesgo moderado de malnutrición. Ese cuestionario no es el más adecuado para nuestra población, pero sin embargo nos parecía que estaba bueno como para corroborar algo que veníamos, como que intuíamos en la población que veíamos, porque, digamos, incluye en eso que mide aspectos que tienen que ver con lo social, ¿no? Con si el paciente come solo, si puede elegir lo que come, si lo puede comprar, si puede ir a hacer las compras y elegirlo. Por supuesto, abarca otras cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad, que tienen que ver con la cantidad de medicamentos que toma y si tuvo una internación reciente, pero involucraba también en esa evaluación muchas cuestiones que eran sociales, y lo que fuimos viendo es que lo que determinaba ese puntaje, en definitiva el peso, se lo terminaba dando todo esto social. Eso, digamos, para nosotros resalta la importancia digamos, obviamente de abordarlo. Dejamos de hacer esa evaluación, y lo que seguimos haciendo tuvo que ver más con, a partir de algunos gráficos, que más adelante Carla seleccionó algunos, a partir de algunos gráficos que representan platos de comida, digamos, y el porcentaje de ese plato que está cubierto por la comida en cada ingesta, también valorar si la ingesta de esas personas, y esto es bastante gráfico para la gente que prepara la comida y le da de comer a la persona, es bastante gráfico si uno le pregunta en el desayuno, son 4 galletitas con un té, uno se da rápidamente cuenta de que yo acá no puedo señalar porque no estoy presentando, pero que está representado por el de 0,5, con todas las ganas, por el que dice 1, que es la mitad del plato, el anteúltimo, Carla, 0,5 o 1, ¿sí? El almuerzo, en líneas generales, lo que nosotros vimos es que está cubierto la mitad del plato en general, y con muchas ganas, como las 3/4 partes del plato, ¿no? Nosotros tenemos una merienda que muchas veces termina reemplazando o obstaculizando, digamos, poder hacer una buena cena, que también representa una parte chiquita, digamos, que puede ser la mitad de un plato o un cuarto de plato, y después la cena, en general, suele ser bastante pobre, ¿no? En la mayoría de los pacientes que nosotros veíamos, también veíamos que entonces había una ingesta que era insuficiente, o sea, de moderada a insuficiente. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes tenían riesgo de nutrición con estos indicadores, ¿no? Riesgo de nutrición moderado, muchas cuestiones tenían que ver con estas cuestiones sociales, y después veíamos, cuando queríamos como evaluar la ingesta, si se quiere, también veíamos que era insuficiente.
Entonces lo que empezamos a hacer es empezar a reconocer cuáles eran los alimentos más importantes, digamos, para cubrir ya sean los requerimientos calóricos y los requerimientos proteicos, ¿no? Bueno, y ahí, bueno, les voy contando. Ahora si querés ir una para atrás, Carla. Ahí está. Una más creo que es. Bueno, no, una más. Para adelante, ¿eh? Ahí está. Nosotros ahora, yendo ahora al domicilio, lo que evaluamos es los cambios en el apetito, ¿sí? Los cambios en el peso que se puedan percibir, porque no pesamos a los pacientes, no tomamos ninguna medida antropométrica, la cantidad de ingestas diarias y tratamos de caracterizar esas ingestas. En esta última capacitación que tuvimos trabajamos mucho sobre cuáles eran los nutrientes, en qué alimentos se veían representados, cuáles eran las cantidades más o menos adecuadas para garantizar un determinado aporte calórico, pero es muy amplio, ¿no? O sea, realmente trabajar con eso es súper amplio, ¿no? Porque hay pacientes que tienen un requerimiento y otros claramente tienen otro. Otras cuestiones que evaluamos es el cambio en el patrón alimentario. ¿Y de qué depende? No solamente de haber estado internado, que eso cambia un montón el patrón alimentario, ¿no? Los ayunos que se prolongan, cómo cambia la dieta de la persona, quién le da de comer, si come solo, si puede comer porque hay alguien que le dé de comer en ese momento. Después otras cuestiones que cambian el patrón alimentario tienen que ver con una dieta reciente que se le indica, ¿no? Que es restrictiva, como puede ser, no sé, las dietas muy restrictivas en sodio, que también influyen un montón en el apetito y en la predisposición de la persona a comer. El cambio de un cuidador, que de repente la persona que se encargaba de la comida era un hijo o era la misma persona y de repente ahora el que está encargado de esa comida es otra persona, entonces todo eso modifica el patrón alimentario. Entonces el patrón alimentario, los cambios en el peso, los cambios en el apetito, y algo que también se lee bastante en la bibliografía de nutrición es la actitud alimentaria. Lo que implica la actitud alimentaria es básicamente eso, la actitud en el momento de comer, ¿no? La predisposición, el interés, esas ganas por comer algún tipo de alimento, que muchas veces vemos que en los pacientes ni existe ese registro, como que comen porque alguien les presenta plato de comida, comen hasta que la persona deja de insistir y se termina. Eso también, si varió en el último tiempo, es importante. Como decía antes acá, ¿qué come, cuánto come y cuándo come? Nosotros trabajamos mucho, uno escucha un montón esto de hace las 4 comidas, ¿no? Trabajamos mucho en el aporte de nutrientes de calidad en las distintas comidas, no tanto en el número. A veces preferimos asegurar 3 comidas, pero que tengan un buen aporte de nutrientes, en lugar de más comidas que en realidad aportan una galletita, un tecito, ¿no? Eso, pasa si querés, Carla. No, al anterior, al del óvalo. Ahí está, buenísimo. El óvalo como nada, como imagen de apoyo, porque en realidad lo que quería esto es transmitirles que ante la detección digamos, cuando uno revisa esa alimentación, que lo hacemos en general a través de recordatorios o de una evaluación prospectiva de lo que el paciente va a comer o del hábito, ¿no? Preguntándole al cuidador qué comió, qué va a comer, qué comió ayer, qué desayunó, y empezando a pedirle que lo represente con estos gráficos o con un plato que tengan ahí, empezar a evaluar qué alimentos están ahí adentro de esos platos y ver si realmente se garantiza el aporte de proteínas, sobre todo de proteínas de alto valor biológico, ¿no? Que están presentes en las carnes, en el huevo. De no ser así, ver qué otros alimentos que están involucrados en la alimentación pueden brindarle aporte de proteínas. Y bueno, después garantizar la cantidad, en la medida de lo posible, y la variedad, ¿no? Otra cosa que vemos un montón es que los pacientes traen como de hace 1 millón de años como restricciones alimentarias. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo pacientes que me dicen, no, tal cosa no lo como por la gastritis. ¿Cuándo tuviste una gastritis? Hace 1 millón de años. Por los divertículos. ¿Cuándo?
Y así 1.000.000 de cosas, que el huevo por el colesterol, que digamos, hay un montón de cuestiones alrededor de la alimentación que no se revisaron en mucho tiempo y hay mucha restricción, y el paciente no tanto, pero sí el cuidador o el encargado, el referente encargado de preparar la comida fue limitando, ¿sí?, esa variedad de alimentos que se le pueden ofrecer, y ni hablar de un montón de alimentos que existen, ¿no?, que aparecen digamos, en el mercado, alimentos y no productos alimentarios, que no se usan porque no es nuestra costumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que cuando nos capacitamos entre nosotras tratamos de trabajar para poder darle más herramientas a las personas que cocinan para incorporar otros alimentos, ¿no? Este gráfico, como decía, está como más de apoyo. Como les decía antes, intentamos a través de la consejería y las recomendaciones, en la medida en la que se puede, porque es estimativo siempre, no se hace un cálculo calórico y un cálculo del requerimiento proteico de cada persona. Tratamos a partir de la recomendación de garantizar el aporte proteico a través de los alimentos y de graficar la cantidad de alimento que debería haber en cada plato para garantizar esa ingesta. Después, fomentar el consumo de frutas y verduras y variedad de todo esto que quedó restringido, por esto que digo, por dietas que vienen desde hace un montón de tiempo. Incluir un montón de otros alimentos que aportan un montón de nutrientes y que en estos pacientes que tienen dificultades para masticar, dificultades para tragar, poco apetito, son muy fáciles de vehiculizar, como por ejemplo alimentos que eso viene a colación, por ejemplo, de este gráfico que todavía sigue diciendo que hay que aportar un 60% del valor calórico total en el día a través de hidratos de carbono, que en general los hidratos de carbono que nosotros consumimos aportan poco y nada de nutrientes, ¿sí? Y poco y nada de calorías también. Entonces, digo, empezar a ampliar esa variedad de alimentos, que es largo y veremos cómo seguimos, ¿no? Que yo creo que esta presentación y este encuentro es como el punto inicial para mí, y espero que también sea así para Carla, para seguir trabajando esto. Pero digo, hay un montón de alimentos que se le pueden ofrecer, como por ejemplo ahora se me viene a la cabeza la quinoa, con la que se pueden hacer 2 millones de preparaciones, tiene aporte de proteínas de buena calidad, es súper sencilla de preparar, se puede incorporar en lo que se te ocurra, y es rica, agradable, etc. En pacientes que tienen problemas, y tienen problemas para masticar, con el tema de la consistencia, etc. Y así 1.000.000, ¿no? Y bueno, como les decía, para resumir, porque me voy por las ramas, lo que intentamos es garantizar el aporte proteico, favorecer el consumo de frutas y verduras, que tiene un montón de micronutrientes que no tienen los hidratos de carbono a partir de las harinas refinadas que en general comemos, ¿sí? Incorporar alimentos, por ejemplo, como estos, la quinoa, el trigo sarraceno, las harinas que vienen ahora de frutos secos o de legumbres, las legumbres que no son muy bien toleradas, pero bueno, también se ofrecen en esta alimentación. Favorecer el consumo de agua, que en general es proporcional al peso que la persona tiene, no todas las personas tienen que consumir lo mismo, y restringir, ¿sí? Restringir el consumo de azúcares simples. Y ahora hay un montón de bibliografía que empieza como a linkear el consumo de harinas refinadas y de azúcares con la inflamación crónica de bajo grado, lo cognitivo, ¿no? Hay un montón de lecturas súper interesantes para ver cómo la alimentación influye en todo esto. Y por supuesto también trabajamos con el consumo de sodio en los pacientes en los que amerita, ¿no? Que los pacientes que tienen una restricción especial. Porque si no, está bueno resaltar que la sal de la mesa, ¿sí?, no es la que más pesa a la hora de hablar de una dieta que sea alta en sodio, sino todos los alimentos que son procesados y ultraprocesados. Esos son los que más sal aportan a la alimentación, ¿sí? No sé si hay algo más. No, sí, colación a este plan alimentario, que cuando uno va, generalmente va a los geriátricos a ver a los pacientes, es muy raro que uno encuentre en las preparaciones este tipo de preparados. Son generalmente hidratos de carbono combinados con alguna salsita, algún poquito, la carne escasía,
las porciones de pollo generalmente o de proteínas son bajas, no se complementan ninguna de las sopas que se le dan históricamente a los pacientes, ni con huevo, ni con queso. Entonces ahí tenemos un montón de oportunidades perdidas de que los pacientes ganen aporte calórico con el mismo volumen, porque el problema muchas veces en los pacientes que tenemos con patología ya estructural es que tienen hipoingesta. Entonces, a pesar de que yo insista en darle más colaciones, el paciente no va a comer, y cuando hago la anamnesis alimentaria o veo lo que el paciente comió, le dieron 3 tazones de café con leche, no le dieron nada de alto valor calórico, le dieron 3 galletitas mojadas en la leche y le dieron un semejante plato de sopa en donde después ya sació su capacidad gastrointestinal, y a la hora de comer el plato principal, la comida está, las proteínas están casi nulas. Entonces me parece que esto es un factor muy importante a tener en cuenta. La verdura de hoja, muy pocos pacientes logran tolerar, pero la verdura cocida, tanto la calabaza, los zapallitos, las berenjenas, la cebolla, el morrón, son bien toleradas. Se pueden pelar los tomates a la hora de implementar la ingesta de un vegetal de tipo crudo. Y no nos olvidemos del mega alimento que es la palta, que es muy fácil de digerir, tiene un alto contenido calórico y proteico, tiene una consistencia humosa y humectuosa que facilita mucho la deglución en pacientes con trastornos deglutorios, y se puede combinar tanto, darla directamente, es apta para comer tanto salada como dulce, se puede como ampliar esas variables, y es muy fácil de comer tipo una papilla. Entonces son tips que por ahí uno a la hora de evaluar una institución o donde está un paciente no nos olvidamos, y después al tiempo uno empieza a ver, pero ¿cómo? El paciente perdió peso y come, pero ¿qué es lo que come? Que eso también uno tiene que tener como una mirada como un poco más criteriosa, pedir en los geriátricos las tablas nutricionales y los patrones que las nutricionistas están obligadas a firmar, y controlar el aporte del plato. Muchas veces los platos no están llenos, los platos son platos más chicos. ¿Por qué? Porque las asistentes que tienen que alimentar al paciente que tiene trastornos deglutorios tarda más tiempo, entonces cuanto menos llene el plato, más rápido va a ser, y son todas oportunidades perdidas a la hora de mantener una alimentación balanceada y saludable del paciente. Ahora vamos a seguir con algunas de las estrategias. Medio que vos lo dijiste recién, ¿no? Otra cosa que trabajamos también con las chicas es el concepto de densidad calórica, ¿no? Los pacientes que no cubren los requerimientos y que tienen poco apetito, esto que un poco lo mencionaste recién, Carla, incluso también se puede trabajar en algunos geriátricos. Creo que el geriátrico es un caso, es un tema aparte, ¿no? Lamentablemente hay geriátricos que andan muy bien, que son muy receptivos, con los que se puede trabajar súper bien, y hay otros que lamentablemente es un desastre desde la presentación de la comida hasta lo que comen, con todo lo que implica, ¿no? Que alguien le presente la comida de esa manera, que tiene poco apetito y se la presenten así. Él decía esto del concepto de densidad calórica, que está bueno para los pacientes que tienen poco apetito, como en poco volumen aumentar el valor calórico, y como decía Carla, es a través de las grasas. Lo que más calorías aportan son las grasas, y la palta es un alimento que en ese sentido está buenísimo, está un poquito cara ahora, pero bueno, para quienes lo pueden comprar está buenísimo. Los aceites, esto que decía antes, las harinas de frutas secas que ahora se usan bastante, que hay algunas que son más caras pero otras son más accesibles. Los aceites, y para quienes no tienen una restricción, las grasas como la manteca, la crema de leche, para reforzar las preparaciones, los quesos untables, etc. Bueno, eso. Muy bien. Seguimos un poquito. Dentro de las estrategias que uno puede asegurar para el aumento de apetito o que el paciente tenga el acceso a la comida, en Estados Unidos
están todo un sistema de viandas incorporados, o tanto acá, las viandas de Cormillot, para los pacientes que tienen distintas necesidades calórico-proteicas, son viables de utilizar, hay cadenas de restaurantes que los tienen. El gran problema de todo esto, en donde tiene un alto costo operativo de este tipo de viandas. Yo considero que son útiles en pacientes que aún son autónomos, pero que no tienen la capacidad aún de cocinar o que no se les ocurre qué cocinar. Estas viandas que se pueden guardar en el congelador o en el freezer lo ayudan al paciente y al cuidador, que quizás no es un cuidador formal, que también se encargue de la cocina de la casa, porque hay muchos pacientes que tienen, si es enfermera, la enfermera no cocina, o viceversa. Si es la cocinera o la señora que se encarga de las tareas domésticas, no cuida al paciente. Esta es una estrategia viable a tener en cuenta. En el domicilio, pienso que para salir de un apuro pueden llegar a servir. Dentro de los estimulantes del apetito, vamos a derribar un poco los mitos que tenemos con respecto a todo esto. Dentro de la evidencia se comprobó que ni el Supradyn, ni el Polpar B12, ni el comprimido de Polpar B12 tienen un efecto beneficioso. No hay estudios en donde puedan demostrar su efectividad. Muchas veces frente a la presión que uno tiene en los domicilios los intenta utilizar. Con una pauta muy clara les recomiendo el uso, que si el paciente en el transcurso de un mes no aumenta su aporte calórico, rápidamente discontinuarlo, porque es otro fármaco más que uno le agrega al paciente sin ningún beneficio. Dentro de otros fármacos, de otra línea de fármacos, el acetato de megestrol está autorizado con la anorexia, es un fármaco que en Argentina se comercializa también para los pacientes con cáncer de mama activo, pero distintos tipos de pruebas vieron que como aumenta mucho el índice de insuficiencia cardíaca y con esto aumenta la morbimortalidad, su uso sigue siendo restringido. También se ha evidenciado que provoca casos de TBP, así que yo no lo recomiendo para utilizar. La mitarzapina es el único depresivo, uno de los únicos antidepresivos que está utilizado o que se puede utilizar como primera opción en pacientes que tienen depresión y a su vez anorexia. El efecto tardío de la mitarzapina hay que esperarlo, generalmente entre 30 y 15 días, es donde el paciente se impregna del efecto de la mitarzapina y los efectos son tardíos. En el paciente que funciona, realmente funciona de una manera muy satisfactoria, así que me parece que es una buena estrategia para utilizarlo. Las próximas drogas que se vienen en el mercado son los miméticos de la grelina. La grelina es un prefactor o un cofactor de la hormona de crecimiento humano, en donde se vio que aumentan la ingesta de alimentos, pero tienen un uso restringido, todavía no están habilitados ni por el ANMAT ni por la FDA, son fármacos que se hallan en estudio, pero tienen un aumento a nivel del apetito, aumentan la masa muscular, tanto magra como la masa general, pero tienen como contraindicación que provocan un aumento de la glucemia y pueden llegar a provocar náuseas y vómitos. Dentro de los pacientes que tienen a nivel del laboratorio algún déficit, la idea es suplementarlo dependiendo siempre del estado funcional del paciente. Si el paciente es un paciente crónico complejo que no tiene criterios de fragilidad, uno trataría de tratar de sostener el estado clínico en la mayor tiempo posible para que no evolucione a una fragilidad o a una etapa final de la vida. En este tipo de circunstancias uno lo podría llegar a suplementar. Si hay déficit de hierro, de calcio, de vitamina D, utilizarlo, pero no sistemáticamente agregar a todos los pacientes complejos que en definitiva no sirven. Otra situación que lo estuvimos hablando un poco, lo comentó antes
la licenciada en las diapositivas previas, en donde hay que repactar viejas restricciones que los pacientes tenían. Doctora, yo soy diabético, no puedo comer nada que tenga un hidrato de carbono, y uno se ve que el paciente a lo largo del día come 2 lechugas, un tomate y un pedacito de carne. Los hidratos de carbono, tanto simples como complejos, están olvidados de la comida, y el paciente en su control metabólico tiene una glucemia de 80. Uno lo que tiene que hacer es reevaluar al paciente, planificar una estrategia, ser muy conciso en que riesgo-beneficio, lo único que estamos haciendo en este tipo de pacientes es aumentar los riesgos sin ningún beneficio. Entonces uno tiene que empezar a liberar la cancha. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, uno puede aumentar el aporte calórico sin aumentar el aporte de sodio. Entonces hay que elegir muy bien qué tipo de alimentos se pueden llegar a utilizar, pero es una gran estrategia. O el paciente POC, que está sarcopénico, que a su vez toma corticoides, que en algún momento en su historia, en el uso de corticoides de altas dosis, le encontraron una leve hiperglucemia y el paciente está restringido en su aporte de hidratos de carbono, teniendo un paciente totalmente sarcopénico en el domicilio y con bajo aporte calórico por este tipo de restricciones. Esto toma tiempo, no es algo que uno puede hacer en una sola consulta. Las evaluaciones nutricionales generalmente son largas. Uno es la mente. Lo que yo les sugiero es que ustedes, una vez que hagan la evaluación de que tienen al paciente con riesgo nutricional, se vayan a su casa rumiando todo esto, den unas pequeñas delineamientos de cómo hay que seguir, y en la segunda consulta repacten todo este tipo de circunstancias, porque si no, ¿qué pasa? Parece que uno viene a tratar de cambiar la casa, a tratar de decir que esto no va bien. Entonces muchas veces los pacientes se ponen muy reactivos con este tipo de cosas. Lo primero que ustedes van a escuchar es que no, porque a mí me dijeron, el doctor Pirulito me dijo, lo mismo que las dietas con alto o poco aporte de fibras, en los pacientes que tienen divertículos, que por eso tienen una dieta basada en espinacas, zanahorias y pechuga hervida y pollo hervido, con muy mala calidad alimentaria, pacientes que se ponen tristes, restringidos por esto, que asocian el dolor abdominal solamente al aporte, cuando hay un montón de factores que tendríamos que evaluar a la hora de tener un paciente con dolor. Dentro de asegurar el aporte calórico proteico, hay un montón de estrategias. Más o menos, para que ustedes tengan idea, 250 gramos de carne 3 veces por semana es el aporte que el paciente tiene que tener. Todo lo que sea alimentos tienen que ser enriquecidos con leche, queso y huevo. La leche en polvo y la crema dan alto contenido calórico proteico, al igual que la leche condensada, con poco volumen. Entonces son estrategias que son rápidas de usar. Los purés enriquecidos con leche, queso y huevo, esto es más o menos un puré que ocupa la mitad del plato, en donde le pongo queso y leche, ya tienen 300 calorías con poco volumen. Esto más o menos es lo mismo que un Ensure Plus. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora de decidir cómo alimentamos al paciente. Se pueden complementar con los alimentos con queso rallado, con salsa blanca, con batidos, con avena, con cacao, con chocolate. Utilizar siempre las preparaciones en base aceitosa, que tienen alto contenido calórico con poco volumen. Una cucharada sopera de aceite tiene entre 9 y 10 calorías, con muy poco aporte de volumen. Entonces es una estrategia a tener en cuenta a la hora de enriquecer los alimentos. Perdón, Carla, tiene 10 gramos de aceite, 100 calorías, o sea, 90 calorías. Ahí está, en una cucharadita tiene un montón de calorías. Sí. Está bien, ¿no? Sí, perfecto. ¿Algo más que quieras decir aparte de los que son los suplementos que te parezca?
No, yo coincido plenamente en que es fácil, relativamente fácil reemplazar 300 calorías a través de alimentos que además le dan sabor, hacen la comida mucho más rica que el ensure, ¿no? Y que además el ensure tiene sus cuestiones con la tolerancia también. Entiendo que a veces es sencillo, pero si tenemos esa oportunidad, a mí me parece muchísimo mejor si es a través de alimentos. En pacientes que tienen trastornos en la deglución, factores a tener en cuenta es evitar las costras, evitar la dieta semiblanda, evitar la utilización de arroces. El arroz casi tiene que estar pasado y repasado, o utilizar un arroz doble Carolina. Saquen el arroz gallo oro de las cocinas, porque son arroces que históricamente no se pasan, pero que a los pacientes les generan un alto riesgo de broncoaspiración. No darle a los pacientes las comidas con costras o quemados, sí alimentos en base oleosa, sí de consistencia homogénea y suave al paladar. Se puede utilizar los purés como base para incorporar en la misma preparación la proteína, con la carne cortada bien chiquitita o el pollo cortado chiquitito. Estimular previamente, antes de la deglución, la cavidad oral. Un secreto que aprendí de las fonoaudiólogas es estimular la cavidad oral previa a la deglución. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar una cucharita que puede estar fría en la heladera, o utilizar un hielo. Entonces, estimular y masajear la cavidad oral con un hielo frío o con el simple dedo, o colocar la cucharita en toda la cavidad oral, ayuda mucho a que los pacientes empiecen como a tener aumento de la secreción salivar, y este aumento de la secreción salivar también ayuda a que el paciente degluta de manera mejor. Otra cuestión a tener en cuenta es suspender el uso de jeringas. El uso de jeringas tipo Terumo provoca que los pacientes tengan mayor riesgo de broncoaspiración, porque la jeringa tiene un alto volumen a nivel de la deglución. Entonces, ¿qué hace? El paciente la primera parte la puede tragar y el resto termina broncoaspirándose con el propio contenido. Así que si ustedes en un geriátrico ven que al nono lo alimentan con la jeringa, les recomiendo que lo retiren rápidamente, porque el daño es peor que el beneficio. Otro factor a tener en cuenta es que el paciente no se hidrate en el momento de la alimentación. Se puede hidratar primero, lo recomendable es después, para que la capacidad del abdomen no esté distendido. El paciente que tiene trastornos en la deglución, se puede utilizar cambios a consistencia néctar sin utilizar el espesán. Se puede utilizar el uso de bases de gelatina, utilice caldos como base de los alimentos. La gelatina, cuando ya se empezó a enfriar, el paciente la puede consumir fácilmente y evita el sabor amargo que muchas veces tiene el espesán. Utilice también otra circunstancia que tiene cambios en la consistencia es el bagio de durazno, que tiene una consistencia néctar. Ese bagio es apto para los pacientes, y utilizar siempre vasos con sorbet y con palitos y con pico. Y para lograr el aporte líquido, uno puede utilizar o darle al paciente palitos de helado o helado de frutas, que tienen aparte aporte calórico y la consistencia está cambiada. Nuevamente, repatear las metas. En el paciente que tiene trastornos deglutorios y que pasa gran parte del tiempo dormido, o que se despierta a horarios disímiles, hable con las cuidadoras para que apenas el paciente se levante, alimentarlo al azar. No que porque es el almuerzo, darle el almuerzo, o porque es la leche, darle la leche. ¿Por qué? Porque ahí nos evitamos y nos perdemos el aporte proteico que realmente tienen en los almuerzos. Entonces, la alimentación es al acecho, es pausada. Si se levanta a las 10 de la mañana
o a las 7 de la tarde y no almorzó, darle el almuerzo, no tengamos ese miedo, porque lo único que hacemos es perder ingestos a lo largo del día. Una estrategia que uno puede utilizar para planificar la próxima consulta y empoderar a los pacientes en el cuidado y a los cuidadores es darle tarea para la próxima vez que uno los va a ver. Hay distintas formas de registro. El registro puede ser de manera fotográfica, uno lo puede hacer a nivel de un registro alimentario, como cuando uno realiza una dieta. También es importante que esté anotado la diuresis y la catarsis, instruir a los cuidadores cuáles son las pautas de alarmas, que si el paciente no fue de cuerpo cada 48 o 72 horas, y implementar catárticos de manera precoz y preventiva, porque cuando ya el paciente pasa 5 días sin ir de cuerpo y uno le empieza a dar el catártico no actúa de manera inmediata. Entonces ahí ya tenemos entre 6 y 7 días que el paciente no nos fue de cuerpo. En el medio el paciente se nos pone asténico, nos cambia el ritmo sueño-vigilia, se nos puede excitar. Entonces estas son circunstancias preventivas que uno tiene que tener en cuenta. Y otra cosa es que ayuda a involucrar al resto de los cuidadores y a los familiares en esta idea que nosotros tenemos de visión del paciente. No es que nosotros vamos al domicilio como maestras ciruelas a controlar qué se hizo o qué no se hizo. Muchas veces hay que ir tranquilos, si el paciente está así, evaluar la heladera, enseñar a las cuidadoras distintos métodos de cocción. Hay cuidadoras que tienen una cultura alimentaria a base de guisos o de sofritos, en donde el alimento principal es el hidrato de carbono y no la proteína. Entonces eso es un trabajo de educación que uno también tiene que hacer en este tipo de pacientes. Sea claro y conciso con las metas, hable con las nutricionistas de las instituciones, porque muchas veces el problema está ahí. No seamos los primeros en pedir la indicación de suplementos. Tengamos también en cuenta que en los geriátricos los pacientes se acuestan muy temprano, a las 8 de la noche ya cenan y el próximo desayuno es a las 9, 8 y media, 9 de la mañana. Ahí al paciente lo ponemos sin querer o queriendo en 12 horas de ayuno. Entonces, una estrategia muy valedera es utilizar las colaciones post-cena, en donde se puede hablar con las cocineras de las instituciones para que dejen el refuerzo del postre, unas galletitas, una fruta, una compota, un yogur, para evitar que el paciente esté en ayunas, porque si uno no lo piensa, el paciente pasa más de 12 horas sin comer. Y antes de cambiar una estrategia, lo que tenemos que hacer es que asegurarnos que los pasos previos se hayan cumplido. Porque si uno piensa de que esta estrategia uno no la utilizó, está fracasando, muchas veces falla por desconocimiento, porque los procesos se cumplieron de manera parcial y después no se continuaron. Participe a los familiares a la hora de decidir un cambio a nivel de la alimentación y haga lo propio del puerto del cuadro. Si el paciente uno lo viene trabajando, empezamos a ver de que las normas no se cumplen, que no hay adherencia o de que es una situación familiar complejo, demos rápido aviso al servicio de orientación sociosanitaria, porque quizás este tipo de pacientes o de problemáticas, que es lo que tenemos muy en claro, hay que abordarlos desde distintas áreas. A veces no sirve una sola mirada, sino el trabajo interdisciplinario, y esto es muy positivo. Carla, nos van quedando 40 minutos ya, y siempre tratamos de que quede espacio para algunas preguntas. Queda uno o dos. Y más que nada, armar una estrategia en conjunto con los familiares.
Con respecto a los suplementos, les voy a nombrar dos. Como ya vimos, no son la panacea de toda la situación. Dos suplementos, yo lo que les recomiendo es que ustedes sepan manejar 2 o 3 suplementos. No es necesario que sepan toda la cartilla prestacional de suplementos, porque la verdad hay mucha información. Se dividen, para que ustedes tengan idea, en isotónicos y normocalóricos o hipercalóricos, con fibra o sin fibra, y para los pacientes diabéticos. Dentro de los pacientes diabéticos, el que maneja el hospital es el Glucerna, se puede usar tanto en polvo como en líquido. Los volúmenes en polvo son más fáciles de tolerar porque no aportan volumen calórico, y 6 medidas aportan 230 calorías. El Ensure Plus Drink está hace poco en el mercado en el hospital, hace 3 o 4 años. La verdad que es una excelente estrategia para el que lo necesita, porque este tiene una relación de una densidad calórica de 1.5 calorías en mililitros. Entonces, en un volumen que es más o menos el tamaño de un serenito, el paciente tiene 200 calorías. El Secalbun, el caseinato de calcio, está libre en lactosa, y lo que tiene de importante es que es proteína pura. 30 gramos de Secalbun aporta 360 calorías, y esto muchas veces yo lo utilizo, y se utiliza en pacientes que están propiamente dicho sarcopénicos, que no le quiero dar aporte calórico innecesario porque lo que el paciente perdió es masa muscular, o en pacientes en donde han presentado diarrea frente a distintos complejos, el Secalbun directamente es bien tolerado. También recordemos que la evaluación del paciente es acorde a su estadio vital. Si el paciente tiene un deterioro cognitivo severo, con una demencia severa, no es ético indicar una alimentación vía una forma enteral. Ahí les pongo el artículo para que lo puedan releer, para que lo tengan en cuenta si alguien se los pregunten. La idea es no dar algo que sabemos que al paciente no lo va a beneficiar. Entonces, no ofrezcamos situaciones que al paciente no lo beneficie. El proceso de seguimiento, con una evaluación periódica y sistemática, con procesos reiterados estandarizados, evidencian mejoras y detectan cambios. Implemente cambios, ajuste el plan y reeduque de manera periódica. ¿Cuándo derivar a un especialista? Creo que son situaciones puntuales, y a lo largo de los años uno aprende a manejar este tipo de pacientes, pero yo creo que hay 3 tipos de circunstancias. Pacientes que tienen nutrición parenteral total. El hospital cuenta con un sistema de nutricionistas externos que se llama Fresenius, que hace toda una evaluación nutricional del paciente en el domicilio. Son pacientes sumamente complejos que se deben manejar en equipo. Los pacientes que tienen nutrición enteral como puente para una intervención quirúrgica son pacientes que tienen criterio de curación previo para una cirugía radical oncológica, generalmente. Estos son pacientes que tienen patología del tubo gastrointestinal o un tumor gástrico, o se les va a realizar una DPC, y al paciente hay que ponerlo en óptimas condiciones clínicas para realizar la intervención quirúrgica con una menor cantidad de complicaciones. Y los pacientes que están saliendo de un postoperatorio complejo, generalmente son cirugías abdominales, en donde hay que hacer el switch a alimentación oral versus enteral. Este descenso paulatino de aporte calórico, proteico, cuánto le doy de volumen de calorías para que el paciente empiece a reeducar su parte deglutoria, hay veces es que es un poco complejo de realizar, porque uno lo que tiene miedo es de quedarse corto con el aporte que le estoy dando. Entonces estos también requieren la índole de un especialista. O en pacientes que tienen necesidad de suplemento oral con intolerancia a las fórmulas convencionales, pacientes que tienen diarreas acuosas de difícil manejo, pacientes que se probaron distintas estrategias
y que con el manejo convencional no anduvieron. O sea, probablemente de la cantidad de pacientes que ustedes tengan, creo que ninguno tenemos que derivar al especialista. ¿Hacia dónde vamos? A una implementación, una evaluación sistemática, reproducible e interdisciplinaria. Poder controlar los costos, no solamente los costos hacia el plan de salud, si el paciente tiene discapacidad, sino también hacia una familia que le está costando solventar todos los gastos que implica tener un paciente en el domicilio. Este es un punto a tener en cuenta. Una lata ahora de Ensure sin descuento no ronda menos de 8.000 pesos por mes y el paciente necesita 4 latas por mes mínimo para que cumpla el aporte nutricional calórico. Realizar tratamientos dirigidos, utilizar registros sistemáticos, reproducibles y seguros para mejorar los resultados del paciente y la calidad de vida. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Si tienen dudas, si ustedes en los domicilios ven lo mismo que nosotras vemos a lo largo de todo este tiempo, ¿qué les parece? Gracias Carla y gracias Jimena. Yo fui chequeando en el chat si habían algunas dudas. Una duda que había se auto contestó, que fue cuando no tenés balance y no tenés elementos para saber el peso, cómo manejarse. Pueden ir sumando dudas. Yo quería hacer un comentario como final. Bueno, primero agradecerles la exposición, todos los aportes, los tips y las herramientas que nos brindaron hoy. Pero también quería recordarles que hace poquito el doctor Gallo y la doctora Moseluc dieron una charla sobre medicación inapropiada, donde se dijo que hoy por hoy en nuestra sociedad la prescripción de medicamentos es la forma predominante de intervención de salud en nuestra sociedad. Y lamentablemente esto se traspola a todas los aspectos, digamos, del tratamiento del paciente, inclusive la alimentación. O sea, hoy por hoy, cuando tenemos un paciente desnutrido, lo primero que tiende a hacer la mayoría de los médicos es a indicar cosas fármacos, suplementos que no hay ni siquiera evidencia de que sean efectivos, el Supradin, el Ciprovit, todos los que el Polper y los que ya mencionaron en esta charla. Y por otro lado, cuando no alcanza eso, si tenemos que dar un suplemento, terminamos dando un suplemento que viene ya en una latita y que, como bien dijo Jimena, digamos, tiene sus también intolerancias. Uno puede reemplazarlo fácilmente en una poca cantidad en cualquier tipo de alimento que además tiene sabor. Y yo creo que uno tiene que insistir con las familias especialmente en el impacto y la importancia que tiene el descuidar esto, ¿sí? Porque insisto que de nuestra parte también tiene que estar el resaltar la importancia que tiene la alimentación en el paciente, porque seguro cuando uno habla de un paciente hipertenso o diabético o EPOC, no me caben dudas de que el familiar está con la lapicera anotando bien a qué hora tiene que tomar tal fármaco, y si se lo olvidó es un problemón. Sin embargo, si el viejito se quedó dormido sin una colación o sin una merienda o sin nada, nadie registra que se olvidó de algo tan importante. Entonces, me parece que empieza por nosotros, aún entendiendo las limitaciones que tenemos. Sabemos que así como muchos de nosotros tenemos que terminar a veces tercerizando prestaciones, bueno, el familiar también terceriza en la institución geriátrica y a veces, bueno, lo que le ofrecen en la institución no es lo que más les gusta. Pero yo creo que lo que me gustaría que se lleven hoy, más allá de los conceptos y todo lo que nos sirve, son dos cosas. Uno, incluir en esa evaluación multidimensional, así como evaluamos la dependencia, evaluamos la fragilidad, el riesgo social, tengamos prioridad también para el riesgo nutricional y que sea dinámico, porque como bien mencionamos en esta reunión, cada infección urinaria, cada fractura, cada caída, cada internación, cada ida a la guardia. ¿Cuántas consultas a la central de emergencia
donde el paciente pasa horas sin recibir más que un suerito por la vía. O sea, piensen que esos pacientes permanentemente están en riesgo. Y si nosotros no le transmitimos a la familia esa importancia, que es tan valiosa el aporte del alimento como el del medicamento, o más todavía, me parece que no se va a trasladar eso en un impacto positivo. Obviamente después cada uno lidiará con lo que se encuentre, sea la institución, sea el cuidador vagoneta que no tiene ganas de cocinar y que le compre el puré chef, en vez de hacerle el purecito con el quesito y la manteca, eso ya lo sabemos, pero creo que el primer cambio tiene que partir de nosotros. Eso un poco era lo que quería resaltar. Sí, No veo yo, perdón, no estaba viendo si había otras preguntas, pero contanos, no, Carla. quiero hacer una acotación final a lo que dijiste vos, Silvana, que obviamente esto es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad también hacia mí cuando preparé la clase, que me empecé como a replantear un montón de circunstancias. Es que muchas veces nosotros estamos como muy presionados y nos consideran como que somos malos médicos y al paciente no le damos un complemento. Entonces, me parece que nos tenemos que hacer valer y empoderar de nuestro conocimiento y tomarnos el tiempo de explicar que primero esta no es una solución mágica, de que los cambios, que los pacientes cambian, que las situaciones son complejas y que el paciente coma poco o coma mucho es una consecuencia más o un estado evolutivo más de la situación vital que el paciente está pasando. Porque si no, es como que nos olvidamos de ver realmente el árbol y estamos viendo la hoja que está fea. Y eso a lo largo del tiempo, cuando uno evalúa a los pacientes, lo tiene que empezar a hablar. Carla, tenemos una ventaja nosotros, que vamos al domicilio cuando el paciente empieza este deterioro, porque ya no puede salir del domicilio, no puede deambular, y uno tiene la posibilidad de ir reforzando, y ir educando y de ir ganando confianza en cada intervención que tiene con el paciente, porque es lógico que cambiar hábitos y cambiar creencias y asociaciones, porque no, bueno, está usted me dirá todo lo que quiera, pero yo cuando le doy el polper, empieza a comer, mire, quizás está prestando más atención a lo que come, quizás si usted lo flexionaría de otra manera, o sea, yo creo que es un trabajo difícil y también creo que hay lugares donde uno ya la tiene de perder, o sea, realmente cuando yo sé que no va a pasar absolutamente nada de lo que estoy diciendo y quizás prefiero darle un ensure, porque ante la nada, bueno, si sé que no le van a hacer nada de lo que le dije, quizás se queda sin el ensure y sin el aporte. O sea, yo creo que lo maleable que uno puede hacer, digamos, con los pacientes también depende de esta interacción, ¿no? De ir generando confianza, de ir hablando y ofreciéndole alternativas factibles también y no muy complejas, económicas en la medida de su economía. O sea, me parece bárbaro lo de la palta, me parece espectacular, pero hoy la palta vale fortuna y te va a decir, pero doctora, yo no le puedo comprar la palta, por lo menos si el ensure me hacen un descuento en el hospital y me sale más barato. O sea, me parece que, como en todo, es un abordaje personalizado y que uno sabe dónde puede trabajar, dónde no puede trabajar, e ir usando todas las herramientas que hay, tratando de elegir siempre las mejores, obvio. Pero es como el medicamento, yo le elijo el mejor antihipertensivo, sale una fortuna, no lo va a comprar más que un mes y no le demos el mejor. O sea, creo que en eso está, o sea, la experiencia de cada uno, el conocimiento de la familia y el trabajo incesante de ir personalizando estos planes, ¿no? De lo que es posible. Pero insistiendo en que hay que darle la relevancia que tiene y tenerlo como ellos tienen presente la medicación, ¿no? Empezar a preguntarle, ¿y hoy ya desayunó? ¿Qué desayunó? O sea, empezar a indagar, ¿y qué le da de comer? ¿Y qué come? ¿Qué mermelada? Ah, la hace casera, porque la puede hacer casera, por ahí no le pone azúcar. ¿Se entiende? O sea, todos sabemos. También hay una realidad. No puedo todas las veces que voy al domicilio quedarme una hora explicando esto. Entonces, hoy hablo de esto.
mañana, porque también lo que uno nota, porque uno entra a las historias, ve cómo uno también aborda a sus compañeros, a los pacientes y los que se registran, es como que siempre evaluamos las mismas cosas. Entonces, empecemos a hacer planes de trabajo reales, planes. O sea, tengo todos estos problemas y voy abordando de a poquito cada uno. Obviamente empiezo por los más importantes y los más urgentes, pero cuando ya más o menos lo controlé, aprovecho y encaro el otro, que también es importante. A veces eso no se ve, entonces dice, bueno, a mí no me queda nunca tiempo para hablar de tal cosa. Y bueno, pero si estás siempre yendo a preguntarle a una máquina de insuficiencia cardíaca, y si ya más o menos lo estabilizaste, y eso lo que hace es achicarte el tiempo que estás en el domicilio, bueno, no, seguí estando la misma cantidad de tiempo, pero aprovechá para otro aspecto. ¿Se entiende? No es necesario estar 2 horas en el domicilio tampoco, es cuestión de mecharlo. Entonces, es un poco, ¿no? Buscarle también la manera de poder llevar este tema como algo importante y que impacta en todo lo que ya mencionamos, ¿no? Infecciones, caídas, fracturas, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay 5 mensajes nuevos, por ahí me perdí algunas. No, acá dice excelente, excelente, muchas gracias, buena exposición, pero no, preguntas no veo. ¿Alguno quiere hacer una pregunta y abrir el micrófono? Si no, vamos cerrando, ya nos quedan 5 minutos nada más. Ahora, Silvana, una acotación, Silvana le va a compartir unas guías españolas en donde son dedicadas especialmente hacia los cuidadores, en donde habla de todo este tema y educa a los cuidadores en el cambio del hábito alimentario, que a veces es muy difícil de hacer. Y también les vamos a compartir una guía argentina que está hecha entre sociedades de cómo abordar este tema desde lo médico directamente, que son por ahí estrategias o herramientas para el que tiene un poquito más de ganas de leer. Yo les quería pedir disculpas porque estoy un poco demorada con las subidas de las carpetas de las últimas clases. Llevo un trabajito porque hay que editarlo, o sea, me mandan el video, hay que editarlo, después la convertimos a YouTube, hay que subirle estoy un poco demorada. Ya los vamos a poner al día, pero lo van a tener. Así que nada. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo también las felicito. Una pregunta. Ah, perdón. Dani, dale. Sí. Hola. Por ahí, bueno, primero felicitar a Carla, divina la exposición y aparte como muy, muy, muy cargada de información. Nos manda a leer esta mujer, mucho nos manda a leer. A ver, una pregunta que por ahí me la tiene un poco más clara. ¿Les ha pasado que cuando logran que usen el espesante en la consistencia adecuada, les da como mayor saciedad a los pacientes, como que empieza a pisarse? También es cierto que el que usa espesante es un paciente que tiene un nivel de deterioro importante y entonces el mismo deterioro puede hacer que la anorexia tenga que ver con el deterioro. Pero me ha llamado siempre la atención que cuando uno logra que usen el espesante como Dios manda, porque en general le ponen 2 cucharitas y piensan que es mágico, cuando lo usan acorde, como que aumenta la sensación de saciedad. Sí, me ha pasado y me pasa bastante seguido. Por eso yo muchas veces cambio el volumen con otro tipo de cosas. No los hidrato solamente con agua con espesante. Otra estrategia es el jugo Bagio con menos cantidad de espesante, el palito de agua, la leche que, mezclada con las galletitas o con el pan, que eso hace que cambie la consistencia. Pero sí me ha pasado frecuentemente, entonces uno empieza a ver que el paciente lo tengo sin broncoaspirarse, pero con signos de deshidratación. Estuve buscando y lo que tiene es como alto contenido en sodio también el espesante, entonces es como que no lo pude investigar, pero hace que el paciente tenga esa saciedad, esa boca seca. No hay algo mejor todavía que pueda reemplazar el espesante. No, es un almidón y es esperable que dé esa sensación, ¿no? Seguramente. Sobre todo si lo incorporan, es un alimento que están incorporando en el líquido. O sea, pero bueno, como dice Carla, por ahí recurrir a otras cosas, ¿no? Al purecito, a cosas que sean más...
la leche o el café con leche, le digo que lo espesen con maicena, que por ahí incluso Exacto. les no, hasta más rico. Y agrega aporte calórico. Claro, pero claro, ahora no le podés poner a muchas cosas eso. Bueno, igual voy dando por cerrada la charla, más que nada porque me están dando hambre, así que basta. Bueno, gente, Chao, buenas tardes. gracias por todo, gracias por la convocatoria también a todos los que han participado y bueno, les agradecemos. Y el próximo es el último encuentro en diciembre, así que no falten. Ya vamos a mencionarles de qué se trata el último encuentro, pero no dejen de estar. Que terminen bien el día y nos vemos. Suerte. Gracias por todo. Gracias, Chau. hasta luego. Gracias a ustedes.